No, no se escucha ahora. No, no se Ahora escucha, profe. se escucha bien ahora. Ahora se escucha bien, profe. Bueno, qué alegría me da. Bien. Bueno, entonces seguimos con el punto 1. Ya cerrando, ¿alguien quiere pedir la palabra? Si tiene ganas de compartir algo sobre el punto 1, sobre trabajo. Nosotros después en los comentarios le agregamos que trabajo también es un derecho. Muy fuerte esa palabra, Anaí. Porque justamente lo asociamos, si bien hicimos el gráfico y pusimos esto de los gremios y de todo lo que conlleva a un trabajador, que es una política de Estado y todo eso, no escribimos la palabra derecho. Y después que hicimos me di cuenta porque con el video en el último video de la actriz, ella lo plantea que el trabajo es un derecho que tenemos. Y aparte lo que habla la actriz, esta, no sé si ustedes lo vieron al video, es del trabajo decente. ¿Mm? Es importante esto decirlo porque hoy ya justamente el tema es, y creo que hablábamos con Susana que me había mandado un mensaje por mensaje privado, hasta qué punto el empleo, el trabajo informal, ¿no? Porque convengamos de que a veces uno naturaliza el trabajo informal y digamos, va en contra del trabajo decente. Y hoy se está hablando más del trabajo decente. Entonces, es todo un tema, ¿no? Todo un tema porque esto problematiza al rol del Estado, ¿no? Como garante de derechos. Hablando de derechos, para mí todo lo que se está haciendo, mucha gente sufre la pérdida de trabajo. Fíjense con la pandemia. Las pymes, quizás las empresas más chicas, las que no tienen tanto reconocimiento, fueron las más afectadas. Familias que han quedado sin trabajo, ¿no? Entonces se está revisando todo. Y eso tiene que ver con la planificación de un Estado que no consideró de alguna manera las particularidades o una gestión que anticipe el riesgo. ¿Sí? Porque ese es el problema. Y de ahí bajado a todas las organizaciones del Estado. Cuando no hay planeamiento que indique una turbulencia, un riesgo que pueda pasar una organización, no está preparado ese Estado. Y esto no lo digo yo, lo dicen las investigaciones, ¿no? Y ahí bajado a todas las instituciones que dependen del Estado. Ahora sí le vamos a dar la palabra al compañero Guillermo, que hoy es otro Guillermo. ¿Cómo andan, compas? No, no creo, es el mismo, con cariño, Guillermo. Sí. Sí, no hay problema. No, pensaba en esto de que hay el trabajo es como un organizador social, ¿no? En algún lugar ahí dijeron que es como da identidad, ¿no? Subjetiviza a la persona. Cuando nos preguntan, bueno, ¿vos qué soy? Yo soy docente, yo soy médico, yo soy, no sé, abogado, albañil. Es como que no sabemos algo y nos subjetiviza y al mismo tiempo organiza la sociedad, y en esta organización social que se da en distintos países, acá en Argentina, por ejemplo, esto del trabajo como derecho, organiza la sociedad en un montón de cosas, y de hecho habilita a que se entreguen, por ejemplo, las asignaciones o el IFE o un montón de programas que apuntan a poner recursos económicos en la población más vulnerable, por decirlo de alguna manera, a cambio de algún servicio o de algún trabajo. Entonces, no solamente es un organizador social, sino también hay dentro de esa organización una división social del trabajo. Hay quienes hacen trabajo manual y hay quienes hacen trabajo intelectual, de manera que hay trabajos y trabajos también. Hay trabajos de quien piensa y hay trabajos de quien hace, entre comillas, ¿no? Entonces, y no le exigimos lo mismo a unos y otros, de hecho, no le pagamos lo mismo a unos y otros. Por eso es que, no sé, un ingeniero tiene como derecho a cobrar más que la persona que nos levanta la basura en la calle, por ejemplo. Pero no solamente está esa división social del trabajo, sino también hay una división sexual del trabajo, que es muy fuerte todavía, sobre todo en Latinoamérica, y que tiene que ver con que hay trabajos que son
socialmente más aceptados para los hombres y otros más aceptados como para las mujeres. Recuerdo acá a la compañera que tanto le ha costado abrirse paso como profesora de soldadura, porque dentro de nuestro universo simbólico es como muy difícil, ¿no? Imaginarnos que hay que se pueden cruzar, ¿no? Estas cuestiones, pero existe, y me parece que también está bueno como sacarlo a relieve y preguntarnos, bueno, ¿por qué todavía hay una división sexual de trabajo donde los trabajos de cuidado y domésticos son asignados más a lo femenino, a las mujeres, y los trabajos de fuerza física más a los varones, y cómo hay organizaciones ya? Por ejemplo, hay una pyme de mujeres que hacen albañilería y que se dedican a eso, empiezan a cruzar, y bueno, me parece que organiza de otra manera también la sociedad, o por lo menos plantea un cambio, ¿no? Hacia adelante. Bueno, gracias por tu gran aporte, Guillermo, porque hay una palabra que dijo, y que es muy bueno para ponerla en tensión, que es el organizador social, ¿no? Y es verdad, es así. Y yo tomo, porque esta categoría también la toma otra pedagoga, que es Karina Kaplan, que en una época de la historia de la Argentina, el trabajo terminaba ordenando la vida de una familia. ¿Bien? Fíjense, ¿no? Y a partir del 2000, cuando pasan todos los cambios coyunturales, económicos, las crisis, el desempleo, bueno, el concepto de trabajo también empieza a cambiar. Ya no es un ordenador de una familia. Fíjense, un chico cuando se levanta, y esto se ve con la inclusión educativa, y cuando uno escucha las trayectorias de todos los estudiantes, más cuando son menores, ¿no? Hay chicos que no tienen un ordenador simbólico en términos de orden, de división de tareas en la misma casa, la funcionalidad que uno tiene en una casa normal, digamos, normal, no sé en qué sentido, porque cada uno ve lo normal de acuerdo a cómo es su sistema de crianza, pero supongamos, mi ordenador de familia es que la madre tiene que acompañar, obviamente, la escolarización de los hijos, o el padre, pero hoy en día muchos chicos no tienen ese ordenamiento, ¿bien? Entonces llegan con familias disfuncionales o con otras configuraciones que responden a la época actual. Es muy distinta a otro que vos decías, bueno, los padres van a trabajar, el niño se va a la escuela, o sea, cierto orden había en esa familia, y organizado de alguna manera la sociedad. Lo que antes era el núcleo básico de la sociedad, hasta hoy se cambia hasta el concepto de familia misma. Entonces lo que dice Guillermo, y yo adhiero también, y más las palabras de Kaplan, que habla de que el orden social ha cambiado a través del trabajo también, hoy en día también vemos que hoy en día muchos padres están en una situación totalmente distinta a otros periodos, pero tiene que ver con la época también. Y ese conflicto que se va construyendo por épocas, obviamente que la concepción de trabajo y educación también se fue modificando. Fíjense que ahora lo que se piensa desde el sistema educativo es que todos tienen que tender a la formación para el trabajo con distintos dispositivos, que ahora vamos a empezar a ver en la pregunta 3, cuando se pregunta cuáles son esas prácticas que se vienen implementando en algunas organizaciones y cómo van acompañando los recorridos laborales. Si realmente el sistema educativo está formando para el trabajo. Yo lo pongo en tensión eso porque en las leyes hablan de la finalidad del sistema de acompañar la formación del trabajo o la consecutiva esto de estudios superiores, ¿sí? Como que hay dos opciones. Y yo pongo como en tensión, no sé hasta qué punto la escuela acompaña la formación para el trabajo. Lo digo porque en las prácticas mismas reales de las escuelas secundarias, con las cuales yo trabajo, poco hacen énfasis a veces en los saberes laborales. Y sobre eso quiero hablar porque es uno de los puntos que vamos a hablar hoy, ¿sí? O cuáles son esos dispositivos. Por eso la investigación que habíamos mostrado de Delfina Garino, que ella es socióloga del trabajo, y justamente muestra una investigación de un tipo de escuela, la ha tomado como objeto de estudio y un análisis institucional de una escuela de Neuquén, que en su dispositivo tienen prácticas que acompañan las trayectorias laborales, ¿sí? Hoy vamos a ver algo sobre eso, pero bueno, era importante
saber también en la organización donde ustedes trabajan, cuáles son esos saberes laborales que si ustedes están trabajando, ¿sí? Porque ustedes están en un papel muy importante de transmisión de saberes laborales. Queremos saber cómo se construyen, cómo se van elaborando, cómo se planifican. Obviamente, ustedes en la parte didáctica y pedagógica lo van a saber, seguramente lo problematizaron, pero hasta qué punto se van apropiando los alumnos de esos saberes que después el día de mañana van a ser justamente competencias, habilidades, capacidades para ejercer un puesto de trabajo, ¿sí? Porque esa es la finalidad. Sí, ahí levanto la mano Susana. Dale, Susana. Sí, profe, con respecto a lo que usted habla del sistema de pasantías en las escuelas secundarias, pero yo leía los textos que nos recomendó de estos ejemplos que en una escuela hacían acompañamiento. Ya no me acuerdo si usted nos lo dio, la profe de pedagogía. Ella también está hablando de las lógicas, sí, totalmente, porque claro. a Yelene, justamente para no superponernos, ella también iba a dar el tema de esto de los tres pilares de educación, trabajo y productividad. La idea era esa, ¿no? Pero bueno, ella iba a dar desde el enfoque de las lógicas. Sí, Susana. O sea, y uno de los ejemplos hacía el acompañamiento de buscar y controlar, hacer de ese contralor de que sea trabajo decente las pasantías que estaban haciendo los chicos. Y actualmente en la universidad, donde se hace una bolsa de trabajo a modo de pasantías, las condiciones con las que, o sea, los acuerdos son una cosa y las condiciones reales de trabajo para esas pasantías son totalmente deplorables. No se cumplen esos acuerdos. No es real lo que dice el papel. Bueno, yo les quiero contar claro, a ver, sí, vos terminas. No, y que por ahí a uno por ahí no le interesa, porque total está haciendo una práctica que de última también le va a servir el día de mañana, pero no son las condiciones reales con el acuerdo que se firmó. Y también las empresas ven en ese tipo de pasantías mano de obra barata. Entonces, con el derecho de hacer que los pasantes puedan realizar cualquier tipo de tarea. Eso. Bien, a ver, ahí levanto la mano, Guillermo. Bien. Ahí, retomando un poco lo que plantea Susana, me parece que también tiene mucho que ver con el sentido común, ¿no? Y quién hegemoniza el sentido común, porque circulan socialmente concepciones que tienen que ver con el trabajo y con el valor que se le da a algunos trabajos por encima de otros. Entonces, como el trabajo los que se le da más valor a veces son o los... no me refiero, cuando digo valor no me estoy refiriendo a dinero, sino tienen más reputación socialmente, ¿no? Entonces, por eso es que después caemos en que, en escuchar por ahí, bueno, los enfermeros o los docentes, bueno, sí, trabajan 5 horas por día, o, bueno, pero cobran un montón y no trabajan tanto, desvalorizando un poco también ahí en esos lugares comunes, el trabajo que hacemos como docente o que hacen las enfermeras o que hace alguien que levanta la basura en la calle. Entonces, me parece, y eso también digo, no solo en los lugares que se enuncian o que crean sentido social, sino también en nosotros mismos, porque a veces decimos, bueno, no, bueno, está bien, me duele la cabeza, pero voy a ir a laburar porque el país se saca adelante laburando y voy a trabajar enfermo o enferma, o bueno, no me voy a tomar una licencia porque eso es de planeros, o porque soy docente y tampoco es tanto lo que hago. Y en realidad lo que está operando por detrás es ese sentido de trabajo que tenemos, de creer que en realidad nuestra labor no es tan importante, cuando en realidad la docencia me parece que es una de las labores más importantes dentro de una sociedad, ¿no? La reproducción y el hacer crecer socialmente y
que casi, digo, en saberes culturales a una nación es súper importante. Me Por parece ahí, que también está ajá. bueno pensarlo desde ahí. Sí, por ahí el propósito del primer punto, de por qué nos parece importante conocer nosotros, saber desde qué lugar y qué concepción tenemos cada uno del trabajo, porque nosotros vamos a transmitir una concepción de trabajo al otro. ¿Sí? Y si, no es lo mismo transmitir una concepción de trabajo informal que decente. No son categorías iguales. Entonces, bueno, por eso, ¿hacia qué punto vamos? Nosotros desde qué postura nos vamos a parar para transmitir esos saberes, que la organización también lo va a ver, ¿sí? Porque hay que ver que en el proyecto educativo institucional de la institución, qué saberes subyacen en esa institución, muy particular. Después vamos a ver qué conceptos de autoridad transmiten, qué conceptos de división de tareas, qué conceptos de responsabilidad. Hay un montón de responsabilidad civil también que uno las transmite, cómo son los enfoques que uno va dando a nivel didáctico, pedagógico. Eso subyace en la planificación. Por eso la revisión de los contenidos tiene una tendencia a transmitir una concepción de trabajo, ¿sí? Ahí levantó la mano otro compañero y después la bajó, ¿puede ser? Sí, yo lo Andrés. había levantado porque, bueno, parte justamente de lo que quería decir lo trajo Guillermo. O sea, yo me había quedado justamente pensando en esto de nosotros como corresponsables, ¿no? O sea, qué tipo de construcción cultural estamos haciendo del trabajo y es lo que estamos promoviendo, ¿no? Y en esto también de la generalización de que las empresas, por ejemplo, como trae Susana, ven mano de obra barata, me lleva a pensar hasta qué punto son las empresas y hasta qué punto somos nosotros como sociedad, como cultura, ¿no? O sea, porque detrás de las empresas son una entidad, o sea, y son personas como nosotros que están ahí, son las que toman las decisiones y justamente están haciendo que las prácticas profesionalizantes se lleven esas condiciones. Y tal vez cambiando las personas que toman esa decisión, cambia todo. Entonces, ¿hasta qué punto somos nosotros y cómo abordamos esa corresponsabilidad? Qué bueno lo que decís, Andrés. Bueno, yo en realidad les quería traer un caso les comento, de un alumno de secundaria real. Bueno, siempre uno parte de las cosas reales para que ustedes observen cómo se ponen en tensión las categorías de análisis que uno quiere ver en relación al trabajo, en relación al acompañamiento de la escuela, en relación al derecho a la educación. Fíjense las palabras que les voy diciendo, ¿no? El derecho que tiene un alumno que lamentablemente tiene que interrumpir su trayectoria escolar de secundaria porque tiene que trabajar. Y el sistema educativo, vamos a ver si contempla o no una trayectoria donde hay una situación específica de un estudiante que está en 5º año, les digo así el caso, para que lo problematicemos, ustedes vayan tomando algunos datos que les voy tirando. Llega una demanda a la escuela técnica, un alumno que está en 5º año, les repito, determinada especialidad, mecánica, les digo así, mecánica. El alumno plantea que durante la pandemia sufrió lamentablemente muchas pérdidas de la parte de la familia, lo cual tuvo que él ser el único sostén de ingreso laboral en la casa. ¿Bien? Se pone un microemprendimiento, un taller mecánico, fíjense, ¿no? Fíjense, o sea, acá una toma de decisión muy personal para que él, como es el único generador de ingreso en la familia, pero al mismo tiempo es estudiante. ¿Bien? Y él trabaja 12 horas corridas en ese taller. Que yo no tengo problema de hablar porque la verdad que es una trayectoria que con gusto acompaño, una trayectoria laboral y educativa. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema se presenta que cuando volvemos a la presencialidad de la escuela, uno tiene que volver a la escuela como todo alumno, pero él no puede, porque no puede dejar de trabajar. ¿Ok? Porque es una situación muy compleja a nivel familiar. Y ahí hablo también en términos de inclusión educativa, hasta qué punto somos corresponsables de los derechos. Y bueno, nosotros tenemos que tomar decisiones o destinos de otros, ¿sí? Y otras. Pero lo tomo esto porque es pertinente a la educación secundaria, que es obligatoria. Ese es otro tema. Hay una categoría que se suma: obligatoriedad, presencialidad, tenés que estar en la escuela, es un secundario obligatorio, bueno, todo lo que implica esto, ¿no? Y que está en las leyes, que es obligatorio.
Cuando se plantea esta situación, todo un grupo de profesores empieza a manifestar malestar, obviamente, porque no puede ser que este chico no esté asistiendo a las clases. Se hace un comunicado del departamento de asesoría diciéndole que este alumno, por cuestión particular, va a interrumpir la asistencia a clases porque bueno, está atravesando una situación laboral que le demanda muchas horas de trabajo. ¿Qué dispositivo implementa la escuela ante esta situación? Lo acompañamos, ¿sí? O el alumno deja, porque ya nos había planteado que si no se hacía alguna adecuación desde la institución, dejaba directamente de estudiar. ¿Bien? Cuando llevamos la inquietud al equipo docente para ver qué decisiones se toman, para ver si se acompaña o no una trayectoria laboral que no está contemplada dentro de un sistema educativo, porque ustedes saben que los chicos tienen que ir a la escuela, no tienen que salir a trabajar, esto rompe con la normalidad de una institución. Que no estamos acostumbrados a recibir estas trayectorias discontinuas, llamo discontinua porque acá interrumpe la presencialidad, ¿sí? Sí, esa es la trayectoria discontinua y no lineal, ¿sí? Si somos corresponsables, como dice el compañero acá, no me acuerdo quién lo planteó, Javier, bien, si somos corresponsables constitucionales, ¿qué haríamos? Yo lo pongo en tensión, después les digo cómo vamos a continuar con esta trayectoria, que ya está su curso, pero yo les pregunto a ustedes qué harían en esa situación como directivos, ¿no? ¿Qué decisión tomarían sabiendo que son directores de una escuela secundaria y que hay una situación particular de una trayectoria laboral que por motivos muy personales el alumno interrumpe su cursado y ya estando casi finalizando la escuela secundaria? Abro el debate. ¿Cómo solucionarían ustedes? ¿Cómo o no solucionan? No sé, bueno, uno piensa siempre en una solución en la gestión, ¿no? Porque esto fue un debate institucional. Sí, a ver, Lorena. Lorena, Alejandra. Alejandra. Sí, Lorena, Alejandra. Bueno, yo Sí. trataría de por ahí convocar a la familia y con el grupo de asesoría, yo como directora, tratar de ver los motivos por los cuales ese alumno no puede continuar y si existe alguna solución factible para que se reincorpore y pueda ponerse al día. Y bueno, siempre se busca en educación media incluir a los alumnos que no abandonen la escuela, mantenerlos en la escuela. Ese es el principal objetivo de la educación media. Así que bueno, eso trataría de hacer yo si fuera directora, o también obviamente previamente dialogar con el cuerpo de profesores para ver qué se puede hacer con este alumno, líneas de acción como para reintegrarlo en el aula, en cada una de las materias. Eso se me ocurre. Bien. Bueno, ahí levantó la mano Andrés. Vamos, Andrés. Sí, yo por mi parte creo que justamente buscaría alternativas, a ver qué otras opciones existen para poder evaluar que esas competencias que se están poniendo como objetivo que tiene que alcanzar el alumno, se están alcanzando, y tratar de acompañarlo, generar nuevos dispositivos para que ese alumno, dentro de sus posibilidades y su realidad, pueda demostrar que tiene adquiridas esas competencias y terminar su formación, ¿no? O sea, porque la presencialidad tampoco garantiza que tenga el aprendizaje y que adquiera esas competencias, ¿no? Entonces, hago una interrupción ahí hago una interrupción porque le quiero decir a Andrés que en modalidad técnica las capacidades y habilidades y toda la trayectoria de lo que son las prácticas tienen que ser en contexto formativo. Les tiro ese dato porque la modalidad técnico-profesional, las prácticas tienen que ser en contexto formativo. Y acá sería en contexto domiciliario, porque el alumno está trabajando en su casa. Claro, por eso, desde la normativa actual, pero o sea, ¿qué nos lleva a decir que no podemos modificar eso y generar nuevos espacios y nuevas normativas que contemplen estas situaciones? A eso es a lo que voy, ¿no?
Bueno. Porque, o sea, como se han corrido las líneas de los paradigmas, podemos correr justamente nosotros y crear cosas nuevas. Bueno, la tienen un poco clara, ¿eh? Sí, hay normativas que nos... Profe. Ahora les voy a decir la 660, no, la 686/21, que es la que llegó a nivel medio, habilita a que estas trayectorias discontinuas, fíjense lo que discontinuas, nulas, intermitentes, son términos que son para todos esos chicos que por determinadas situaciones interrumpieron su asistencia a clases. Entre esos los chicos que están trabajando, chicos y chicas, ¿sí? Disculpen, antes de seguir quiero darle la palabra a Anaí porque está esperando ahí un ratito y seguimos debatiendo esto que tiene que ver con la obligatoriedad de la escuela secundaria y si realmente si hay una real inclusión de estudiantes, ¿sí? A ver, Anaí. Bueno, yo por ahí lo que haría es convocar al alumno en darle cierto horario y que, bueno, ante lo que él manifiesta de que él, sin duda si él está trabajando y tiene un taller mecánico, imagínense la práctica que tendrá ese alumno. Entonces, bueno, le propondría a él desde la institución de que si él puede realizar, por lo menos para terminar este año, algún trabajo en forma virtual, alcanzarle o darle o poner horarios de consulta y acordar un día a la semana que él pueda venir a hacer las prácticas a la institución. Darle la oportunidad para terminar, porque, o sea, también pensé, como dijo Lorena, llamar a la familia, pero veía seguramente su contexto social es bastante precario, diría, de hecho por eso él se pone al hombro a su familia para sacarlo adelante. Y trabaja él siendo menor y siendo que tiene que cumplir con todos los derechos y la obligatoriedad de la escuela secundaria. Esa oportunidad daría como institución, obviamente haberlo hablado con el equipo docente, ¿no? De darle la oportunidad a un alumno, y más si él está trabajando de lo que está estudiando. Gracias, Anaí. Después les voy a comentar cómo sigue la trayectoria. A ver, Guillermo. A mí me parece que hay que hacer un análisis general y particular de esto, porque me parece un poco peligroso pensar en soluciones generales con casos particulares. Y me refiero a que este es un caso muy particular, y me parece que una buena pregunta es ¿por qué un adolescente está trabajando, ¿no? Entonces vemos ahí una particularidad, bueno, una cuestión familiar muy específica, muy puntual, pero que sin embargo creo que en general lo que hay que apuntar es al derecho de los niños y adolescentes. El derecho de los niños y adolescentes es a estudiar y no trabajar. La idea es, a ver, ¿cuál es la idea? Es que los adolescentes y los niños no trabajen. Tienen que estudiar, eso es, como sociedad tenemos que apuntar a eso. Entonces, cuidado, me parece, cuidado con las soluciones que damos institucionalmente, que pueden llegar a abrir caminos y sobre todo a fundamentos para que después pase lo que recién mencionó Susana, ¿no? Tenemos adolescentes que de momento se supone que tienen que hacer una pasantía, pero los están explotando en un McDonald's, o están repartiendo en bicicleta con la mochila de pedido ya. Entonces, y ahí nos hacemos otra pregunta. ¿Qué le pasa a nuestra sociedad que tenemos adolescentes excluidos de unos lugares que tienen que ser educativos para salir a trabajar? ¿El problema es de la escuela? ¿El problema es de la sociedad, de la familia? ¿El problema es de la estructura económica que tenemos? Bueno, yo creo que hay que hacer ahí un diagnóstico interesante y bien profundo de por qué está pasando esto, y después, además, qué nos pasa a nosotros en los centros de formación profesional. ¿Por qué tenemos menores de 18 años en los centros de formación profesional casi desesperados por tratar de terminar un trayecto para salir a laburar? ¿Qué pasa con esos estudiantes que nos toca atender en los centros de formación profesional, que han dejado la secundaria, o que incluso no han terminado la primaria y quieren hacer, no sé, montador electricista domiciliario, soldador, y que además tenemos la contradicción nosotros de que sabemos que enseñándoles esos saberes van a tener más herramientas para salir al mundo laboral, que es salvaje, sabemos que les va a servir un montón y al mismo tiempo sabemos que necesitan terminar la secundaria. Entonces hay contradicciones que nos llegan a nosotros los centros de formación profesional, y a eso le tenemos que sumar que nosotros los recibimos
les damos talleres y al mismo tiempo el Consejo de Educación en algún momento nos saca una disposición diciendo que ya no les podemos dar más talleres a menores de 18. Entonces hay muchas cosas que se cruzan acá y muchas injusticias que empezamos a ver, creo yo, me parece injusticias, porque este estudiante, si no continúa con su trayecto, o no hay una propuesta superadora de la escuela para que él pueda terminar la secundaria, estoy casi seguro que en algún momento va a ir a parar a un centro de formación profesional, si es que le va mal, porque si le va bien en su trayectoria educativa, capaz que nunca vuelva. Pero pienso en esto, ¿no? No en la particularidad, sino en las soluciones que damos, también pensando en cuestiones generales. Bueno, les digo, como línea de trabajo, y bueno, Andrés, te voy a dar la palabra y después les comento algunas cuestiones. Sí, me parece muy interesante esto que trae Guillermo, y también me quedaba pensando en que la pregunta también debería ser cuántos adolescentes están trabajando y estudiando, o están trabajando y no están estudiando y no lo declaran, no lo sabemos, no los contabilizamos, no lo podemos ver. Y es que también somos, o sea, las contradicciones estas existen todo el tiempo y somos un eslabón más dentro de un sistema que tiene lógicas propias y que tenemos una llegada y una acción limitada. O sea, podemos generar cambios en el sistema que llevan tiempo y bueno, ahí también está nuestra corresponsabilidad, ¿no? Pero tenemos que plantearlos también. Sí, Lorena. Bueno, yo quería decir algo sobre nuestra modalidad, no sé si puedo hablar de nuestra modalidad porque estamos hablando de media, pero a nosotros nos pasa... La charla pasada fue de media como un asunto obligatorio, por eso lo estábamos problematizando, pero porque acá las categorías saltan y la tensión con las normativas. Que nos pasa todo el tiempo a nosotros en formación profesional esto, y más se dio mucho en la época de la pandemia, que los chicos comenzaron trayectorias formativas y después, como no se terminaron durante el año lectivo 2020, en este 2021 ellos ya habían arrancado con trabajos, habían conseguido empleo, los que no tenían y demás, y les dificultó para continuar con las capacitaciones. Entonces eso también fue un impacto para nuestros FP, disminuyendo las matrículas de cada trayectoria, ¿no? O sea, también pasa constantemente, bueno, se notó mucho en esta época de pandemia, ¿no? Pero pasa normalmente esto de que porque consiguen trabajo dejan de acudir bueno, asistir al curso, ¿no? Eso. Obviamente que quizás no es tan importante como terminar la escuela secundaria, sino que esto ya es otra instancia, ¿no? Bien. Por ahí recuperemos algunos conceptos, porque ¿cuál es la idea de este caso? Primero poder decir a qué llamamos trayectorias discontinuas, o trayectorias intermitentes, o trayectorias nulas, como se llaman ahora, cómo se ajusta el sistema educativo cuando sucede este tipo de demandas, cómo se van tomando decisiones de la gestión cuando hay una normativa que es obligatoria, ahí hablan ustedes de la protección de niños, niñas y adolescentes, pero bueno, acá yo no les dije la edad, pero es mayor de edad esta persona, así que no está dentro de los menores, y cómo se fue ajustando la gestión ante la toma de decisiones. Primero, cuando llega una decisión sobre una trayectoria que rompe con la gramática escolar, que no está prevista, ¿sí? Esas son las que alteran toda la forma de gestionar una escuela, ¿sí? Se toma la decisión con autorización de las autoridades, ¿bien? No solo de los equipos directivos, sino se eleva notas para sugerir desde supervisión qué se hace ante estas situaciones, cómo se van definiendo las tomas de decisión. Yo quiero llegar a eso, ¿sí? Cuando ustedes lleguen a esta situación, les voy a decir, bueno, ¿cómo hacemos? Porque es obligatorio, tiene que estar, hay una modalidad que requiere la presencialidad en contexto, donde las prácticas tienen que ser evidentes ahí, en situación y formativa, en situación educativa, y donde hay una supervisión de un adulto docente que tiene que acreditar determinados saberes laborales, que se hace en contexto formativo. Imagínense, todos estos dilemas se habló. Se hace una trayectoria educativa, se eleva supervisión, no es que yo tome decisiones, y no es de asesoría, es de la propuesta de docentes. ¿Y qué es lo que dijeron los docentes?
la presencialidad debe estar, y más si es educación técnico-profesional. Fíjense, es una postura de la escuela. No es que se avale todo lo, como dice Guillermo, no es que sea. El peligro está en que vos te mandes solo, sin preguntar. Acá no es así. Cuando una escuela se organiza, tiene que armar un buen dispositivo de acompañamiento a trayectorias educativas y laborales, pedir autorización, formularla, fundamentarla. Cada docente tiene que escribir la propuesta educativa para ese estudiante, y así como dijo Anaí, que lo dijo perfecto, tiene que proponer cada materia su forma de trabajo, aún que consista que él siga trabajando, ¿sí? Pero sin interrumpir el cursado. Porque si no, esto lleva a una desigualdad. Imagínense con todos los estudiantes que están trabajando. Entonces, hasta eso se prevé, ¿sí? Y bueno, ¿cómo sigue esto? Que el alumno vuelve, por suerte solucionó el problema de ingreso, se pudo organizar laboralmente, y que si hubo una toma de conciencia también, que también fue todo un tema trabajado, de que como la modalidad técnico-profesional requiere la práctica en contexto formativo, y todos los profes de taller decían no, tiene que venir porque es parte de la formación, se definió que el alumno tiene que continuar en la escuela, si quiere la acreditación. Así que no crean que son decisiones fáciles, pero siempre se supervisa, por eso hay un jefe también de supervisión, hay gente que toma decisiones. Así que no es solamente del equipo directivo, ¿sí? Pero está bueno, pero problematizar estas cuestiones porque se ponen en tensión todos. La normativa, la obligatoriedad, los saberes laborales, dónde lo tiene que aprender, ¿me explico? Así que bueno, por eso lo quería traer en contexto para que podamos debatir. Bien. Una consulta, profe. ¿Y la familia qué hace? Mario, ¿y la familia qué hace entonces ahora? Con ese alumno que no trabaja. Como dijo Lorena, se llama a la familia, se comunica, se les notifica, siempre hay que notificar a la familia sobre todo lo que se defina en una trayectoria. Ahora estamos hablando de trabajo, pero puede haber sido otro tipo de trayectoria, ¿sí? Y como dice Lorena y otro compañero, hay un montón de estudiantes que ustedes no saben cómo trabajan y no son visibles. Este chico por lo menos lo expuso, ¿sí? Que yo lo pongo en valor, aparte excelente alumno, yo creo que ese chico no va a necesitar ningún tipo de adecuación, porque es brillante, la verdad que el desempeño que tiene es excelente. Así que bueno, eso quería comentarles un poco para que ustedes sepan cómo desde la gestión se van tomando decisiones y que esto requiere un trabajo institucional de acuerdos, cuando se define una trayectoria educativa laboral, cómo intervienen un equipo de docentes. Y siempre el criterio pedagógico, ustedes son profesores de formación profesional, pero cualquier docente se respeta mucho el criterio que tiene, porque bueno, por algo somos docentes, ¿no? Nosotros tenemos que tomar decisiones sobre las trayectorias de nuestros estudiantes. No es que uno venga y se le ocurra definir una trayectoria y omitir el criterio pedagógico que tiene cada profesor. Bien, se le pide sugerencia, usted qué opina, cuánto tiempo tiene que venir el alumno, se determina la práctica y ahí se va consensuando con ese profesor. Así que bueno, hasta ahí llegaríamos con este caso y vamos con, no sé si alguien quiere decir algo. Sí, yo, profe, una cosa más. Que la explicación que dio la compañera Anaí fue súper pertinente porque está fundamentado por algún contenido que vimos en didáctica sobre tener conocimiento, y lo que dijo la compañera es verdad, porque si él justamente está trabajando de lo que está estudiando, su saber, su práctica está más que acreditada, ¿sí? Así que eso es súper pertinente y lo que vimos en didáctica lo justifica. Qué bueno lo que traes, pero yo ahí le hago una crítica.